con el señor ministro de Gobierno, José de la Gasca. Vamos a empezar esta entrevista y vamos a empezar primero, ministro, haciendo una evaluación. ¿Cuál es su primera evaluación sobre lo que ha sucedido en los resultados electorales desde el punto de vista de la política de gobierno? ¿Cómo lo cataloga usted? Bueno, lo primero es un mensaje de respeto a la voluntad popular. Creo que eso es lo que nosotros hemos querido que se respete, es lo que nosotros hemos querido que fluya con naturalidad. Hemos puesto todo el contingente, no solo para la seguridad, sino también institucional, para que existan las condiciones necesarias para que el pueblo se manifieste en libertad y a conciencia. Eso es lo que hemos buscado por un lado. Habiendo ocurrido los resultados del domingo, una primera lectura es que el pueblo definitivamente aprecia la gestión del presidente Noboa. A pesar de todas las dificultades que nos ha tocado, después de un país fragmentado, destruido, convulsionado políticamente después de la muerte cruzada, el presidente ha logrado gestionar, aún sin tener un peso concreto en la Asamblea Nacional y más bien con una oposición bastante aguerrida, ha logrado gestionar y sortear las dificultades que el país ha tenido. Hemos tenido recrudecimiento, o por fin se le hemos dado cara al crimen organizado transnacional, al narcoterrorismo, le hemos plantado cara a eso, no hemos prometido hacerlo, lo hicimos. Hemos tenido sequías, incendios, cogimos un país destrozado económicamente y aún así, a pesar de todas esas dificultades, hemos logrado prevalecer y salir adelante. Es un triunfo, entonces. Para nosotros definitivamente es un triunfo. Quizás no es el triunfo que hubiésemos querido, porque siempre apostamos a poder tener mejores resultados de cara a la gestión que hacemos, y eso es natural, pero definitivamente esto es un triunfo, y así hay que leerlo, no solamente por eso, sino porque hemos consolidado una gran mayoría en el legislativo, que fue una de las prioridades, para poder mostrarle al país cuánto se puede avanzar con una asamblea que construya, no una asamblea que asedie. Y luego, en primera vuelta, el presidente ganaba. Esta es la tercera elección que el presidente gana, después de que fue electo. Ganó su elección como presidente de la República, ganó una consulta popular y ahora gana la primera vuelta de estos comicios. Hemos revertido tendencias, pero más allá de lo que se vea de quién quedó arriba y con cuánta diferencia, hemos ganado. El país cree, el país está involucrado y el país está mandando un mensaje claro. Ahora, ¿qué les faltó hacer para que el triunfo sea en primera vuelta? No, yo creo que siempre, a veces todo lo que hacemos no suena como debería. Y la gente, en este país que ocurren tantas cosas en simultáneo, ya nadie se acuerda, por ejemplo, de la crisis energética, ya nadie se acuerda de los apagones. Y las personas pueden creer, porque los llevan a eso, a que esto se solucionó por obra y gracia de las lluvias. Esto no fue así. Hubo gestión, se recuperaron megas, se pusieron por fin a funcionar generadoras, Toachi-Pilatón y demás. Hemos recuperado, hemos conseguido, hemos invertido más de $600 millones solo en termoeléctricas, en recuperación de generadoras y demás. Entonces, cuando no pasan tantas cosas, creo que es muy fácil olvidar, y a veces la maquinaria de comunicación se ve aplastada en redes sociales por mensajes de odio, por mensajes de mentiras. Y creo que esta campaña hubo mucho de eso, inclusive ahora con la inteligencia artificial, el predominio de las redes sociales, se olvidó un poco la vigencia que tiene el territorio y la calle. Tal vez les faltó territorio, hacer territorio, o les faltó acercamiento al electorado, o controlar también lo que decía el presidente, que hubo algunas irregularidades detectadas. Y yo creo que puede ser un poco de las dos, pero a mí sí me preocupa. Lo escuchaba ayer inclusive a un compañero periodista suyo, Miguel Rivadeneira, que cuando el río suena piedras trae. Y a mí sí me ha preocupado que casi todas las encuestadoras daban resultados similares, y sin embargo lo que ha terminado ocurriendo en los números es algo diferente. Nosotros no hemos hablado de fraude,
Yo no voy a hablar de fraude. No lo va a hacer tampoco. El presidente no lo dijo. Han querido decir que el presidente lo dijo y eso no fue lo que dijo. El presidente lo que ha dicho es que ha detectado, como lo hemos detectado, lo hemos podido advertir a través de denuncias verbales, alertas de inconsistencias, irregularidades al momento de la votación como tal, y luego también en este diferimiento de los números que el país lo ha ido viendo. Sin embargo, nosotros somos respetuosos de la función electoral, se sabrán hacer respetar los resultados electorales y veremos cuál es la proclamación final. Pero van a presentar tal vez alguna denuncia frontal, tal vez, o de estas, recogiendo estas irregularidades. Bueno, de esa parte yo creo que la campaña no le compete al Ministerio de Gobierno, pero lo que hay, y se lo documenta desde luego, aquí hay que hacer respetar la voluntad popular. Y otra cosa, que lo advirtió el presidente y que es muy importante decirlo, nadie puede ir a votar con miedo. Eso distorsiona la voluntad popular. ¿Usted cree Y que sí hemos hubo conocido miedo? de casos, de hecho me han llegado no sé cuántos mensajes, y esto creo que debe implementarse, que de algún modo se prohíba esto de andarle tomando fotos a las personas con el voto, con su cédula, porque eso al final para lo que creo que sirve es para la extorsión. Y eso es una distorsión de la voluntad popular, sin duda. Eso se detectó en esta primera Lo hemos vuelta. podido detectar, sí, que han habido personas que han sido amenazadas por grupos del narcoterrorismo para que voten en tal o cual sentido, desde luego. ¿Pero qué medidas podría adoptar el CNE? ¿Van a solicitar? Yo creo que el CNE debe tomar esto muy en serio. Yo creo que hay que reforzar ese control para evitar, repito, que las extorsiones sean un ejercicio de extorsión. No es que el presidente señalaba de que los que votaron en Manaví o en la costa tenían unas vinculaciones con el narcotráfico. No, eso es mentira. ¿Ya? Eso es mentira. Y ha sido tan recalcitrante esa mentira que un periodista, compañero suyo, como Martín Payares, lo ha recogido en una crónica hoy día, en una opinión, que le han hecho querer decir al presidente lo que no ha dicho. El presidente lo que ha dicho es lo que mencioné, que hemos recibido alertas de que se ha amenazado a ciertas personas para que voten por tal o cual grupo. Y lo que el presidente en verdad ha dicho es que ha agradecido al país por el respaldo que tiene, por sumarse a la lucha que tenemos en contra de la corrupción, en contra del crimen organizado transnacional y de la impunidad. Y en eso el presidente ha querido invitar a los ecuatorianos a que se sumen a esa lucha, que estoy seguro que todo el Ecuador comparte. Es decir, que muchos de estos votos que se reflejaron en la costa podrían haber sido parte de esta extorsión. A ver, yo no quiero interpretar la voluntad popular fuera de los resultados. Yo quiero respetar la independencia de cada persona por reflejar su elección respecto de cómo quiere que el país camine en cuanto a lo político. Lo que sí nos preocupa y siempre nos va a preocupar es que se distorsione la democracia por las maniobras del crimen organizado transnacional. Eso sí, y eso creo que es algo que debería preocupar al CNE, que es algo sobre lo que también deberían pronunciarse las misiones internacionales, porque estas no son inventos, estas son cuestiones que deberían ir a verificarse en territorio y que creo que suponen una grave afectación al ejercicio libre de las elecciones. ¿Esto no se puede judicializar o van a judicializar estas denuncias No depende de nosotros, pero sí le digo, ¿quién quiere denunciar cuando tienen la foto de tu cédula? Saben perfectamente quién eres y dónde vives. Eso es más o menos, en sentido electoral, un plato de plomo. Eso no puede ocurrir. Y esas extorsiones y esa distorsión del sistema está ocurriendo. Y eso es algo que debe ocuparse también el CNE de verlo. Y eso es algo que creo que las misiones internacionales deberían considerar. Ahora, ministro, para enfrentar esto, ¿qué medidas se pueden implementar? Porque es bastante preocupante lo que ustedes hacer. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿O qué deben hacer los ecuatorianos? A mí me gustaría que existan restricciones, y lo planteo, restricciones al momento del voto, de que no se permita que las personas tomen fotografías del voto con su cédula. Más control. Sí, señor. Sí, señor. Eso debe ocurrir. Porque eso es una afectación al momento de ejercer el voto. Yo no puedo ir a votar con una pistola en la cabeza. Eso es lo que debemos impedir. O también la compra de votos, ¿no, ministro? También, obviamente. ¿Cuánto más? Por supuesto. Por supuesto. Y eso es algo que también he escuchado definitivamente. Yo creo que es algo que tiene que investigarse y yo no puedo hablar sin pruebas. Pero lo que yo sí he podido escuchar y las alertas que a mí sí me han llegado
numerosas es que a las personas se las está coaccionando para que voten en tal sentido u otro. Ustedes tienen Y estos eran los grupos organizados delincuenciales. A eso iba mi siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que o sospechan que en esta primera vuelta hubo una filtración o una infiltración del narcotráfico? A ver, para mí es claro que la guerra que le estamos dando al crimen organizado transnacional la ha plantado este gobierno y que todos esos grupos delincuenciales tienen mafias políticas detrás que los apoyan. Entonces, desde luego, hay un cordón indisoluble entre la política o la narcopolítica y los grupos organizados delincuenciales. Entonces, que jueguen hoy como actores políticos no reconocidos es una realidad a la que no podemos quitarle la mirada. Ya, muy bien. Ahora, vamos a esto, el resultado de estas elecciones del día domingo. Y ahí usted en una parte de esta entrevista ha señalado una cosa que vale la pena rescatar: la composición de la Asamblea Nacional. ¿Cómo mira usted, como ministro de la Política, una asamblea polarizada, que hay dos fuerzas políticas? ¿Es mejor tener una asamblea polarizada o con múltiples bloques? A ver, primero esa es la expresión de la voluntad popular. Ya. A mí me queda claro que quien tiene uno más, uno menos, dependiendo de lo que ocurra con las impugnaciones y todo lo que pase a nivel del proceso electoral, definitivamente lo que muestran es que hay dos fuerzas. Yo no sabría si llamarla necesariamente polarizada o dividida, o ambas. Lo que sí sé es que el país necesita gobernabilidad y diálogo. Y en ese sentido nosotros estamos abiertos a conversar con los grupos políticos afines a este proyecto político, y con todos, pero sobre todo establecer alianzas con quienes creen en que debemos crear un nuevo país y quienes miren hacia los fines de un nuevo país. No podemos seguir en el país de la impunidad, repito, de la corrupción, ni legislando, ni fiscalizando a favor del crimen organizado transnacional. Es decir, que nadie será excluido para los diálogos. Definitivamente. Y yo aquí quiero públicamente anunciar que voy a convocar a mesas de diálogo con estos grupos para encontrar intereses políticos en común. Estamos ya en conversaciones, pero esto creo que es algo que el país debe conocerlo. Definitivamente necesitamos encontrar propuestas en comunes porque la Asamblea es un espacio para eso. No queremos un país polarizado, aunque tengamos mayorías distintas o aunque ya no se permita que un solo grupo le ponga el pie encima a otro dentro de la Asamblea Nacional. Hoy creo que eso no es posible, pero el país no está viendo quién tiene más fuerza y quién es menos fuerte. Esto no se trata de quién es más grande o quién tiene más números de asambleístas, es lo que se trata de generar una gobernanza. O queremos terminar como en el gobierno pasado, con una imposibilidad de gobierno que genere una crisis política que lleve a muertes cruzadas y demás. Eso no es lo que busca el país. El país necesita caminar hacia la institucionalidad, hacia el respeto de la institucionalidad, y eso genera y empieza porque la clase política entienda que necesita generar espacios de diálogo. O sea, usted va a ir a esos diálogos legislativos. Yo iré, nunca he estado cerrado a ir, pero tampoco puedo necesariamente ir donde me están pegando en la cabeza. Si quisiera, como tan importante es para el país, como lo vemos nosotros, crear una gobernabilidad, también lo debe ser para el grupo que está también con similares votos. Todos necesitamos mirar hacia allá. Esto no es un tema de polarizaciones ni de crear discursos de odios. Ya para discursos de odios ya tuvimos demasiado tiempo, ya tuvimos demasiadas sabatinas. Y basta leer a un par de actores políticos en sus tweets todos los días para entender lo que es el odio y la expresión del odio. ¿Usted irá y podrá dialogar con la Revolución Ciudadana con base a una agenda? Sí, por supuesto. ¿Cuál es esa agenda que podría llevarles a coincidir con la Revolución Ciudadana? Una agenda a favor del país, lo voy a decir en términos generales, una agenda que no tienda a la impunidad, una agenda que no tienda a crear espacios de corrupción, una agenda que no tienda a entregarle al país a los narcodelincuentes. En ese sentido, la agenda está abierta y que ellos vean cómo se suman en este país que nosotros estamos proponiendo. Ahora, la Asamblea tiene en camino algunas reformas, el ministro, como usted bien lo sabe. La reforma constitucional, por ejemplo, para las bases militares.
Claro. Esa es una de las prioridades del gobierno. ¿Podrán coincidir con la Revolución Ciudadana en eso? El tema es que ellos coinciden con nosotros y que ellos coinciden con lo que el país manifestó en las urnas. Que no nos olvidemos que eso pasó por una consulta popular. Entonces, no atender a lo que ha dicho el pueblo a mí me parece muy, muy grave. Aquí ya se ha expresado lo que el país necesita, lo que el país requiere. Estamos en una lucha contra el narcodelincuencia y contra la narcopolítica para no convertirnos en un narcoestado. Ya. ¿Quién puede estar en su sano juicio en contra de eso? El país debe juzgarlo, no somos nosotros. Pero, y hablando de reformas, a mí me interesa muchísimo que el país conozca, que el país sepa que estamos nosotros propugnando por evitar que existan estas puertas giratorias. Luchamos todos los días contra el crimen organizado, contra el narcoterrorismo. Están muriendo nuestros policías en las calles, nuestros militares en las calles. No veo que esas noticias aparezcan y que generen la conmoción social que deberían generar. Pero está pasando para que al final del día jueces venales los liberen. Que el sistema pervertido los libere. Hay que hacer cambios, otras reformas. Sí, señor. ¿Qué reforma ustedes Necesitamos planifican cambiar, para eso? necesitamos hacer varios cambios que tienen que ver con el sistema penal y que tienen que ver con la justicia. De bote pronto le digo, necesitamos que esa reforma pase. Necesitamos incluir que la prisión preventiva no solamente tenga como finalidades garantizar la comparecencia del procesado al proceso o el derecho de reparación de las víctimas. Necesitamos ver criterios de seguridad interna. Necesitamos que cuando tenemos a un líder, a un cabecilla de los choneros, no simplemente diga dele medidas cautelares alternativas y mándelo a la casa para que siga el encuentro cuando tiene 14 detenciones que ha hecho turismo judicial. O que, por ejemplo, perviertan las medidas alternativas como el arresto domiciliario, donde vemos que los jueces, teniendo informes en contra de que las viviendas a donde los mandan a hacer el arresto domiciliario no cumplen con las condiciones de seguridad y sin embargo obligan a la Policía Nacional a dar la seguridad en esas condiciones y ya vemos que hace un par de días asesinaron a un policía por ir a asesinar a un objetivo relacionado con el crimen organizado transnacional. Ellos deberían estar tras las rejas, pero se ha pervertido tanto el sistema que esta excepcionalidad de la prisión preventiva se ha convertido en la regla. Claro, y ustedes irán a buscar los votos para lograr ese objetivo. No deberíamos buscarlos. Ellos deberían venir hacia nosotros para un objetivo común a favor del país. Sí, por supuesto. A ver, tenemos que hacer lo que el país requiere y lo planteamos. Y ahí se pone la discusión. El país también tiene que ver quiénes son los que estamos dándole la lucha a la narcodelincuencia y quiénes son los que están opuestos. Doctor, y en torno a lo que sería ya esta segunda campaña, ¿qué cambios ustedes como gobierno van a hacer para avanzar a ese nuevo desafío que tienen al 13 de abril? ¿Qué cambios ustedes tienen planificados o hacia dónde va el ministerio que usted preside? Para nosotros ha sido importantísimo tener el respaldo popular en la medida en que lo hemos tenido. Ya. Y haber ganado las elecciones presidenciales y creo también las legislativas en la primera vuelta, cosa que no había ocurrido en los últimos, 15 años. Es una cosa que nosotros valoramos muchísimo, pero no solamente valoramos, tenemos que cuidar y tenemos que ser condescendientes. ¿Cómo? Consecuentes. ¿Cómo? Si el pueblo nos ha dicho, nosotros queremos su opción mayoritariamente, tenemos que hacer todas las cosas para que esa opción prevalezca. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estar más cerca del pueblo. Vamos a estar más cerca del pueblo precisamente para que el pueblo sienta el calor de un gobierno que se faja por ellos. ¿Y habrá cambios entonces? Siempre el presidente puede escoger cómo hacer sus cambios. ¿Ministerios? Es posible. ¿Ministros? Es posible. ¿Gobernadores? Todo eso es posible. ¿Pero cuánto se va a cambiar usted? Porque usted es la Yo máxima soy autoridad. el ministro de gobierno necesariamente, pero nosotros evaluamos las necesidades. Y a mí me gusta hablar ya con los hechos consumados, O sea, no nos antes de las adelantemos. expectativas. Exactamente, porque al final del día quien escoge a los gobernadores definitivamente es el presidente de la República. Pero sí hay que hacer cambios ahí. Yo creo que siempre hay que hacer ajustes, porque de lo contrario es no entender los resultados, no entender lo que se está jugando. Y creemos que estamos en un momento en el que el país debe escoger un destino entre dar la lucha contra el narcoterrorismo y avanzar hacia un país libre que viva sin miedo o caernos al abismo. Ya, esos cambios en cuanto a la operación, en cuanto a los territorios, ¿no es cierto?
¿Y qué va a pasar? Imagínense que usted ve en un partido de fútbol 2-2 y está en el minuto, en el segundo tiempo, Claro, empezando hay el que segundo cambiar tiempo. de jugadores. Si fuera ganando, a lo mejor no cambia. Ya. Pero si está buscando un resultado apretado, ¿qué va a hacer? Necesariamente va a aplicar los cambios, va a tratar de mover a sus jugadores donde cree que mejor pueden resultar para conseguir los resultados. La política no difiere mucho de esa lógica. Ya, muy bien. Y precisamente en ese campo de la segunda vuelta, ¿qué va a pasar con el presidente? ¿Va a salir a hacer campaña? El presidente siempre ha estado cerca de su pueblo. Pero esta Y ha vez, estado siempre cerca del país y no lo han querido dejar que haga campaña, porque siempre han querido crear un vacío de poder para que aquí impere el caos y para que aquí se deshaga todo lo que se ha avanzado, siendo la primera obligación del presidente gobernar a favor de los ecuatorianos que lo escogieron para que desarrolle su plan de gobierno y para que haga sentir las decisiones que el país necesita. El presidente no podía dejar ese vacío. pero para salir a hacer campaña tiene que encargar la vicepresidencia. ¿A quién va a encargar? Bueno, no es necesariamente que le encarga. Lo que tiene que ocurrir es que necesariamente el presidente no puede tener los dos sombreros en el mismo momento, y eso es algo que nos hemos encargado, sí, de hacerlo respetar, y es algo que también las misiones internacionales han reconocido. Nosotros no hemos puesto en ningún momento a desnivelar la cancha del presidente, donde pueda hacer uso de los recursos públicos, de la infraestructura del Estado, para incidir en la voluntad popular. Eso lo hemos rechazado y contra eso hemos tenido que actuar de la manera que el país ha requerido, con el marco jurídico que tenemos y respetándolo, para poder continuar la gobernabilidad e, insisto, no generar esos vacíos de poder que tanto quieren. Pero precisamente el informe de la OEA dice que esta falta de definición de no tomar licencia o tomarla ha contribuido a la incertidumbre, desconfianza y también tensiones. ¿Qué vamos a hacer? Lo que definitivamente ha pasado es que ha habido una tensión creada por el debate público que ha pretendido, en algunos casos, a obligar al presidente a tomar decisiones que jurídicamente no son aplicables. Y esto tiene que ver con la aplicación del artículo 93, que crea la licencia en el año 2020 para los casos de reelección. Esto hay que interpretarlo no solamente en la literalidad de la ley, sino en el sentido y con la jurisprudencia y con los precedentes constitucionales que existen. Nosotros hemos sido claros en decir que la Corte Constitucional ya ha resuelto esta controversia, diciendo que todo lo derivado de la muerte cruzada no constituye una reelección. Bajo ese presupuesto nosotros hemos creído, y así lo hemos aplicado, que no estamos en un supuesto de reelección que nos obligue a tomar una licencia conforme al artículo 93. La propia Corte Constitucional tampoco nos ha dicho que debemos hacerlo, y esto no constituye ninguna infracción electoral. A mí sí me preocupa que se pretenda también de algún modo forzar al presidente a que tome decisiones que el ordenamiento jurídico no lo obliga, y sobre esto hemos sido bastante claros. Pero eso sí, siempre para mantener esa igualdad en las condiciones del juego de las elecciones, le hemos quitado al presidente sus funciones de presidente y ha pasado a tener la vicepresidenta en funciones, Cynthia Yeliber, a ocupar el cargo de presidencia por reemplazo. Y ella será operando la circunstancia de fuerza mayor. A mí me parece que ni siquiera la Corte Constitucional, y lo ha dicho expresamente, se ha podido meter a decir qué constituye o no una circunstancia de fuerza mayor. No creo que tampoco las misiones internacionales tengan competencias para ver asuntos internos como esos. Pero ¿seguirá siendo esa la línea de operación para la segunda vuelta? Vamos a verlo, vamos a evaluarlo. Aún hay tiempo. Okay. Aún hay tiempo. En este momento ¿Qué podría cambiar de eso? El presidente en este momento está gobernando en plenas funciones. De aquí hasta que ocurra el tiempo en que se inicie la campaña como tal, pasará un tiempo, tenemos que evaluar qué circunstancias tenemos en ese momento, porque siempre hemos actuado con las circunstancias que van ocurriendo. Usted habrá podido ver que cada uno de los decretos ejecutivos que se fueron implementando fueron respondiendo a las necesidades fácticas del momento, y nosotros tenemos que verlo eso también. Creo que hay algunas decisiones que todavía faltan por verse, algunos hechos que faltan por dilucidarse, y dependiendo de todo eso nosotros tomaremos las decisiones que tengamos que tomar. Porque, ¿qué pasa con la vicepresidenta Verónica Abad, en este caso, que intenta llegar a la vicepresidencia, la jueza... Meterse por la ventana. Sí. Usted lo ha dicho. Meterse por la ventana, hay que decirlo con su nombre. Mire, ¿Qué pasa con ella? A mí me parece que las garantías jurisdiccionales se han convertido en un show. Y es muy lamentable lo que yo he visto en los últimos días por parte de la función judicial en este sentido.
El juez no puede ser quien pretenda dirimir lo que la voluntad popular no ha dicho. Y a quien ha sentado la voluntad popular en la silla de Carondelet es necesariamente el señor presidente Daniel Noboa. Fuera de eso, una vicepresidenta que ha solicitado meses atrás que el presidente sea destituido, despojada de sus derechos políticos, y cuyo abogado que firmó la denuncia está hoy preso, creo que manda un mensaje muy alto. Es una vicepresidenta en la cual no comulga con este proyecto político, por el contrario, atenta contra este proyecto político, contra las luchas que se tienen. Entonces, para nosotros no es una persona confiable y creemos que sentarla en el poder supone regresar todo el avance que el país ha decidido emprender en esta lucha que tenemos por librarnos del narcoterrorismo. Entonces, tiene un alto riesgo, entonces. Por supuesto, el país lo tiene clarísimo. El país lo tiene clarísimo. Entonces nosotros vamos a cuidar la voluntad popular y vamos a cuidar que este país siga en el camino de liberarse de esta penetración del crimen organizado transnacional. Pero ella, ¿ustedes no le dispusieron a través de un decreto ejecutivo que vaya a Turquía? ¿Qué va a pasar con...? Ella debe cumplirlo. ¿Con eso? Ella tiene que cumplirlo. Ella está en una situación jurídica bastante delicada, que claro, se ve opacada esa situación jurídica y las consecuencias de esa situación jurídica por un escenario circense que no lo planteamos nosotros, inundado por las redes sociales, que favorece desde luego a la oposición, porque es claro a favor de quién está jugando la señora vicepresidenta en este concierto político y quienes están beneficiándose para desgastar la imagen del presidente a través de la causa de la señora la vicepresidenta. Yo lo dije al inicio, todos están contra Noboa, porque necesariamente... Incluida la vicepresidenta. Desde luego, yo creo que ella va llevando la bandera de la lucha contra el presidente Daniel Noboa, y yo creo que no me quedé corto en mis palabras y en mi apreciación cuando llegué a este cargo, en que todos están contra Noboa porque los intereses que estamos golpeando afectan a esa clase política. Y doctor, ¿quién dirime si ella está o no, o hay un vacío de poder en la vicepresidencia? Ya se ha dirimido. Ya. La Corte Constitucional, en primer lugar, ya dijo, a pesar del dolor de muchos que pretendían que la Corte diga lo que no podía decir, que no le compete a ellos decir nada con respecto a la situación jurídica de la señora Abad, en cuanto a que hoy la vicepresidenta en funciones es la señora Cynthia Yeliver, por un lado. Y en segundo lugar, ella planteó una acción de protección en contra del decreto ejecutivo 494, que ha sido declarada o que ha sido inadmitida. Ya veremos qué pasa con la función judicial, pero hasta hoy la justicia, los órganos constitucionales, la justicia constitucional mantiene los efectos jurídicos de esa situación, y nosotros creemos que las consecuencias jurídicas respecto de la ausencia permanente de la señora vicepresidenta están caminando y el reloj está corriendo. ¿Qué día termina ese reloj de establecerse ya? 90 días después de que ella no cumplió con el decreto ejecutivo a partir del día 27 de diciembre. Ese es el último día. Esa es la ausencia permanente. Otra situación es el abandono del cargo, que es otra variable también. El abandono del cargo es otra figura por la cual se pierde la vicepresidencia. Lo que pasa es que sí tiene un trámite constitucional diferente, pero cuando se configura la situación de la ausencia permanente, lo que le corresponde al presidente es simplemente enviar una terna a la Asamblea Nacional para que sea la Asamblea la que escoja sobre el nuevo presidente. Ya ocurrió, ya tenemos precedentes sobre eso, si no recordemos al ex vicepresidente Jorge Glass cuando fue detenido con privación de libertad, con prisión preventiva, y luego cuando pasaron los 90 días fue removido del cargo. Y precisamente, ¿qué va a pasar con Jorge Glass? Bueno, eso le compete a la justicia. Lo que nosotros hemos hecho hacer es que se cumpla con el ordenamiento jurídico. Pero aquí las leyes se cumplen y las sentencias se pagan. La CIDH ha dicho, le ha dado más garantías para que sea trasladado a una cárcel con especificaciones. Yo no he visto que lo haya hecho la CIDH. Yo lo que he visto es que la comisión ha emitido ciertos informes. Eso compete a la justicia determinar dónde está. Lo que aquí sí tenemos que decir es que nosotros hemos cuidado y cuidamos de la integridad del señor Jorge Glass.
especialmente porque existen amenazas, porque han existido las alertas de que podrían haber atentados contra él, contra su integridad física, y eso es lo que el Estado está garantizando. Ahora, antes de finalizar esto, ¿cuál va a ser su rol en esta última etapa de antes que llegue la nueva asamblea en 90 días? Tenemos una asamblea, está presidida por Viviana Veloz de la Revolución Ciudadana, hizo un pronunciamiento ayer sobre el tema de las declaraciones del presidente de la República. De nuevo, haciendo decir lo que el presidente no ha dicho. A eso se ha limitado la asamblea. A querer seguir polarizando y a construir discursos imaginarios de odio, a los que ellos están muy acostumbrados. Pero ellos dicen que ustedes emiten el odio. Pero ¿cómo podemos emitir el odio sobre palabras que no se han dicho? Que repito, una cosa es lo que el presidente dijo, y otra cosa es lo que ellos han querido decir que el presidente dijo, y toda la maquinaria de campaña política que ellos han impuesto para hacerle distorsionar las palabras del presidente y el sentido de lo que el presidente no ha dicho. El presidente ha dado su respaldo y ha sentido el respaldo hacia el Ecuador que quiere librarse de las mafias políticas, de la corrupción, del crimen organizado y de la impunidad. ¿Y qué va a hacer en estos 90 días con la asamblea? Ajustar la maquinaria de gobernabilidad, de gobernanza, desde luego, y hacer que funcione para que todo el mensaje y el territorio y el país sienta la presencia del gobierno que trabaja por ellos. ¿Y con la asamblea dejar que pase el tiempo? Estamos trabajando en este momento en una ley importantísima propuesta por el Ejecutivo, claro, la ley económica urgente respecto de los beneficios para las mujeres emprendedoras y demás. Esperemos que esa ley vea la luz pronto y siempre celebraré cuando la asamblea se alinea con los intereses del país, no solo con sus intereses partidistas. Y veremos más adelante qué ocurre. Yo creo que hay algunas disposiciones, algunas leyes que tienen que pasar, algunas reformas que tienen que pasar, pero yo creo que ellos van a estar más concentrados en la parte de fiscalización y en el asedio a los ministros de este gobierno. Antes de que cambie la nueva mayoría. Claro, por supuesto. Van a querer hacer los deberes rapidito porque saben que viene una nueva mayoría, quizás con nuevos presidentes, con nuevas autoridades, en todos los niveles, en las mesas, en las comisiones, en el CAL, en la presidencia, etcétera, que ciertamente no los van a dejar en la posición en la que han tenido durante este año y un poco más de, repito, asediar al Ejecutivo. Eso no es la función que debe tener el primer poder del Estado. Pero frente a eso el gobierno va a aplicar la sobrevivencia, a sobrevivir con una menos de una mayoría. No necesariamente, yo creo que ya el país se ha manifestado. Yo creo que hay que entender que aunque las nuevas autoridades se van a posicionar en mayo, ya el país ha expresado lo que no quiere. Y el país lo que le está diciendo a esa asamblea es, ojo, esto ya no debe ser así y esto no debió ser así, por eso reaccionó. Entonces yo sí creo que los asambleístas de la oposición deben escuchar bastante el sentido del país y ver cómo están comportándose ahora, no solamente cómo se deben de comportar en mayo, cuando muchos de ellos están siendo reelectos. Claro, deben ver y regular su acción, ¿no? Por supuesto. A ellos no les han dado un cheque en blanco para que vengan y ataquen al gobierno y asedien al gobierno como han querido, como por ejemplo ayer. Eso no es lo que el pueblo les ha dicho. Es que hay que entenderlo. Han creído que porque tienen una mayoría pueden hacer lo que les venga en gana y respetando la voluntad popular. El país les ha dicho no, señor. Por eso ADN disputa la mayoría de la Asamblea Nacional y ha ganado en la primera elección, en la primera del binomio, en la primera vuelta. Entonces, escuchen. Aquí no se trata del país que tenían. Aquí el país está manifestándose hacia un cambio, hacia un nuevo Ecuador. Y eso tienen que hacerlo leer. Y yo creo que leerlo bien. Y yo creo que el 13 de abril la respuesta será más contundente. ¿Usted está seguro? Yo creo que sí. El país lo está mencionando, el país lo está diciendo, el país lo está afirmando, el país está despojándose de ese lastre que significó ir y caminar hacia un narcoestado. Y doctor, y en mayo ADN va a tener la presidencia de la Asamblea. Bueno, eso es algo que tiene que definirse todavía. Repito, soy muy respetuoso de la voluntad electoral y también de cómo se maneja todo este proceso. Hay que esperar los resultados. Yo creo que hay que esperar los resultados. Ha sido siempre nuestra postura. Esto no se trata de salir en un triunfalismo para después decir, uy, perdón, nos equivocamos. Nosotros hemos visto con mucha cautela lo que fue pasando ese día.
paso a paso. Vimos de unos resultados de un exit poll que nos daban la victoria en primera vuelta, y de repente, en cosas que nosotros no podemos entender, números empezaron a cambiar con una velocidad vertiginosa. Entonces, tenemos que ver las cosas muy claras, ver las impugnaciones, cómo se resuelve, esperar que los órganos electorales... el control electoral, ¿no? Yo creo que eso es algo que tiene que mejorarse, porque me apena tener que decir que los actores políticos deban de tener controles electorales tan fuertes, porque lo que estamos diciendo es que... Desde que se tenga. No solo eso, lo que estamos diciendo es que siempre el Ecuador es el de la trampa. Lo que estamos viendo es que tanto control electoral necesitas, porque si no te cambian los resultados. Eso a mí me parece que manda un mensaje negativo. Ojalá no hubiese control electoral y que los votos no fueran alterados después de que el país ha marcado la raya hacia donde cree que tiene que marcarla. Eso debería respetarse. Sin embargo, ya hemos visto que hay gente que le encanta manipular eso. Para evitar eso es que existe el control electoral. Pero en un país donde se respete la voluntad popular ni siquiera debería existir.